ご覧のスポンサーの提供でお送りします。¡Hey! ¿Qué tal, muchachos? Sean bienvenidos a un nuevo video en este bonito, irregular e intermitente canal. Soy el Antagónico y no mames, ¿hace cuánto que no hacía un video de este estilo? ¿Han pasado 80 años o qué pedo? Pero bueno, pues ya ni modo, como diría el filósofo, ¿no? Bueno. En un principio mi canal se iba a enfocar principalmente en villanos / antagonistas. No sé en qué momento me desvié del camino, pero en fin, maestro, he vuelto a casa. Esta ya no es tu casa y yo ya no soy tu maestro. ¿Vieron Akame ga Kill? Un anime / manga realmente muy interesante, y creo que lo que lo hace tan interesante son sus villanos. Hoy principalmente quiero hablarles de ella, la fría, sádica, mamacita, princesita, chuletita. Ya cabrón, hable bien. Lo siento, me vine muy arriba. Ahora de nuevo. Hoy quiero hablarles de una de las mejores villanas que un shonen puede tener. Explico. Desde el inicio de la civilización humana, nosotros como especie siempre hemos tenido la necesidad de hacer la maldad algo físico contra lo cual luchar. Llámese religión, mitología o ficción. Siempre condensamos la maldad en alguien o algo contra lo cual se lucha. En este sentido, siempre me ha fascinado el trabajo que requiere crear un buen villano. Pues este papel, aunque en teoría suena sencillo de realizar, es parte fundamental de una buena obra. En ocasiones el villano es un tipo feo de apariencia grotesca que hace maldades, pues, porque sí. Pero en otras, el villano suele ser el propio protagonista de dicha historia, y lo acompañamos en sus maldades. ¿Y eso por qué? Pues, por una simple y sencilla razón, la misma que nos ha hecho evolucionar, y es la curiosidad. Si bien dentro de la ficción muchos villanos se nos muestran con apariencia grotesca, con actos crueles, nuestra villana del día de hoy es distinta. Bueno, para hacerle justicia a este maravilloso personaje, haré un análisis tomando como referencia el libro La filosofía del mal, escrito por Lars Svensson, el autor, que les voy a dejar en una imagen. En fin, haciendo un breve repaso por este libro, podemos segmentar a la maldad en 4 tipos. La primera, la maldad demoníaca. Este tipo de maldad la vamos a definir como hacer el mal por el simple hecho de hacerlo. No hay beneficio en el acto malvado, sino es más por el puro placer de hacerlo. La maldad instrumental, que esta se puede decir que es el fin justifica los medios. La maldad idealista, en este tipo quien comete sus actos atroces lo hace en nombre de algo o alguien superior, sacrificar unos cuantos para que muchos vivan. De hecho, este tipo de maldad es muy interesante, ya que en este espectro han caído hasta héroes. Y también está la maldad estúpida. Este tipo de maldad la definiremos como la maldad ligada al impulso y la insensatez. En este sentido, ¿qué tipo de maldad corresponde a Esdeath? Pues al principio de la obra nosotros conocemos a Esdeath como la guerrera más fuerte del imperio, debido a sus habilidades en el combate. Se la conoce como la persona más sádica, despiadada. Algo interesante de ella es la lealtad a sus soldados y viceversa. Aunque ella los ve como mascotas, siempre procura el bien para ellos, donando todas sus recompensas para que ellos puedan enriquecerse, con el fin de obtener más lealtad de su parte. Otra cosa que se nos narra es que ella es experta en métodos de tortura y lo único que le interesa es combatir contra oponentes poderosos. En una ocasión enterró a 400.000 enemigos bajo el hielo en una batalla que hubo contra una tribu salvaje que esta tribu había realizado una rebelión. Se adapta a la vida de la guerra y ella misma en ocasiones se siente como un animal salvaje. Entiende que la habilidad está por encima del género y la raza, por lo que recluta a los guerreros que cree que están mejor cualificados. También, gracias a ella, el primer ministro goza de su posición, ya que la seguridad militar de Esdeath es la que mantiene el poder del primer ministro. Esdeath, cuando no está en el campo de batalla, caza y tortura a sus oponentes por mero deporte. Aún así, también le agrada estudiar, pues la habilidad con la espada no es lo único importante, estudiando el cuerpo humano y conocimientos filosóficos. Ella es consciente que no es buena para todo, de hecho admite ser ignorante en otras áreas tales como las artes. Ella es líder y fundadora de la Fuerza Especial del Ejército Jaegers, encargada de cazar a Night Tornado, cuando este grupo ya se había convertido en una seria amenaza para el imperio.
Algo que podemos ver en su interacción con sus víctimas es que Esdet se considera a sí misma una persona muy compasiva pero muy poco misericordiosa con sus enemigos. Algo a tener en cuenta, ¿eh? Eres cruel pero justo. Viendo que todo enemigo que cae ante ella es débil y no le sirve ni como entretenimiento, aunque suele reconocer el potencial de aquellos quienes le hayan dado pelea. Algo así como Hisoka, pero Hisoka los dejaba madurar para cazarlos y disfrutarlo, y Esdet no. Esdet no mata a todos sus enemigos, pero a diferencia de Hisoka, ella lo hace para que los que sobrevivan le tengan rencor y así nunca se extingan las llamas de la rebelión. Mientras esas llamas vivan, Esdet podrá asistir a campos de batalla asesinando a cuantos se interpongan en su camino. La base de Esdet, o su ideal, es la ley del más fuerte. No entiende a los débiles, pues ante sus ojos la ley del mundo es la supervivencia del más fuerte. Así es como los débiles son eliminados. Todos aquellos que mueren es porque eran demasiado débiles. Sin embargo, algo muy interesante para empatizar con ella y la razón por la cual cosecha miles de fanáticos entre el fandom es el mostrar a Esdet enamorada. Nos muestran un lado sensible y vulnerable, cómo ella afronta esos sentimientos condensados en una sola persona. Muestran un lado sensible y vulnerable. Ella se puede ver inocente frente a sentimientos que desconocía y por ende pensar cómo afrontar esos sentimientos condensados en una sola persona. Nos hacen ver de otra manera a ese demonio que nos la pintan y que es más como un ser humano. Una perfecta máscara para un lobo feroz, entre ovejas. Cuando conocemos de su pasado, su padre la describe como: no es que Esdet sea fuerte, también puede dar el golpe de gracia a cualquier presa sin dudarlo, incluso estando débil o corriendo. Es una cazadora nata. Ella es una cazadora, un animal hambriento de sangre. La razón de la brutalidad y la forma sádica de ser de Esdet no tiene una justificación en el pasado. No es que ella tenga algún rencor por haber perdido a su tribu y sus padres en una batalla. No tiene una herida que deba curar asesinando de manera brutal a los demás. La razón para enterrar a miles de personas bajo hielo y que mueran agónicamente era para recortarle gastos al imperio y también que estas tribus sirvan de ejemplo para que otras no se subleven. Ella indica que habría cometido esos actos independientemente de sus sentimientos o de su pasado, pues esas eran acciones, eran órdenes del imperio. Ella lamenta la muerte de su padre, pero a su parecer eso fue a causa de la debilidad del mismo. Puede sentir pena de la muerte de sus camaradas o compañeros, pero ante sus ojos, que hayan fallecido es consecuencia de su debilidad, por ende, no eran aptos para vivir. Tras beber la sangre del demonio del norte para obtener su Teigu, Esdet controló los pensamientos oscuros que venían con esta arma, ya saben, homicidios, robos y actos atroces que emanaban de la bestia. Es más, ella sometió a su voluntad, siendo la mente y el espíritu de Esdet más fuerte que la del propio demonio, haciendo que él mismo se someta a ella y le otorgue todo su poder. Eso nos da a entender que ella no era débil mentalmente y tenía muy claro todo sobre sí misma. Los humanos siempre tenemos un porqué en nuestra razón de ser. Esa es nuestra base. Una herida, un arrepentimiento, un error, incluso un accidente que haya cambiado nuestra personalidad o nuestra manera de ver la vida. Después de todo, los humanos somos buenos por naturaleza. Es la sociedad que nos corrompe. Sin embargo, indagando en su pasado, Tatsumi trató de entender la razón de ser y el actuar de Esdet. Y tras escuchar que incluso la tortura era algo que siempre le gustó, él mismo llegó a una conclusión. Algo como quien se venga del asesinato de sus compañeros, o una guerrera que se vuelve loca después de haber bebido la sangre de una bestia peligrosa. Eso habría estado bien, pero ella ha sido así desde el inicio de su existencia. No hay manera de que pueda cambiar su forma de ser. Ahí es donde nos damos cuenta que Esdet es mala hasta su núcleo. Tras la batalla final y ver sus actitudes durante toda la obra, podemos decir que Esdet tan solo ansiaba vivir una vida de guerra, un baño de sangre en el que regodearse de todas sus maldades. Esdet encaja más en dos tipos de maldades. La maldad demoníaca, pues ella, como bien nos indica en su introducción, es sádica, letal y no tiene contemplación por nadie. Le gusta el torturar a sus enemigos.
De hecho, le hemos visto realizando estos actos, perfeccionándolo hasta tal punto de saber cómo realizar cada uno de esos métodos posibles sin la necesidad de ciertas herramientas. Ella lo único que ansía es la matanza y la sangre, y emplear todo de ella para conseguir ese objetivo. Tanto así que evolucionó el poder de su Teigu a tal nivel que se requirió la fuerza de 1.000.000 de soldados para enfrentarla. De hecho, se dice que la Teigu definitiva, la del emperador, era capaz de destruir ciudades y hasta países, pero el poder de Esdet es capaz de cambiar el planeta. De hecho, ella es tan poderosa que puede conjurar por sí misma un ejército de decenas de miles de soldados, entrenarlos para que estos libren sus guerras. Ella es como una bestia que tan solo ansía la sangre y nada más. Por lo visto, en la historia de Esdet también cae en el espectro de la maldad instrumental, pero con ciertos matices maquiavélicos. Me explico. Podemos decir que ella es una líder perfecta. Basándonos en el libro El Príncipe de Maquiavelo, en uno de sus capítulos nos habla de liderar las tropas. Se dice que un líder debe ser sereno sin inmutarse ante nada, pues un líder que duda es uno débil. Sin embargo, para asegurar la lealtad de sus tropas, también debe ser cercano a sus soldados. Debe ser como un padre compasivo y cariñoso, capaz de recompensarles cuando hagan un buen trabajo, pues esto hace que su lealtad sea hasta la muerte. Esdet encaja en todos estos aspectos, no solo con su ejército, sino con unidades especiales creadas por el imperio, siendo Esdet temida y amada por aquellos soldados. Para muchos, un monstruo al cual debía eliminarse, y para otros, una compasiva líder que representaba la luz de la esperanza. Para ella, una guerrera que lo único que ansiaba era batirse en batallas sangrientas contra los más poderosos. En conclusión, Esdet es atractiva como personaje. Cuando uno la ve entrar en combate, sabe que la pelea será difícil. Y cuando se la ve en otro ambiente, algo más personal, uno disfruta de ella, pues su inocencia y maldad es carismática por naturaleza. Y como dijo Joseph, lo más importante es... ¡Carisma! 独裁者に従う兵隊のような気持ち